Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Paula Andrea Telles, soy otorrinolaringóloga pediatra. Para los que no me conocen, soy médica de otorrino de la Universidad Javeriana. Hice un fellowship con la Universidad de British Columbia y el BC Children's Hospital en Vancouver, Canadá. Quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría por invitarme esta noche a participar de esta conferencia con ustedes. Y hoy vamos a revisar el tema de congestión nasal en niños. Entonces, pues primero vamos a empezar con unas preguntas que queremos hacerles o que quiero hacerles para tener una idea de qué piensan ustedes acerca de digamos, temas frecuentes sobre la congestión nasal en niños. Entonces, vamos con la primera pregunta, ¿cuál es la primera o la principal causa de congestión nasal en niños? A, infecciones del tracto respiratorio superior. B, atresia de Cobanas. C, desviación del septum nasal. D, sinusitis bacteriana. Entonces, la mayoría, el 100% respondió infecciones del tracto respiratorio superior, ha votado el 60%, infecciones del tracto respiratorio superior. Las respuestas vamos a ir hablándolas un poco en la charla. La segunda pregunta es, ¿qué de estos signos o síntomas es sugestivo de una rinosinusitis bacteriana? Dolor a la palpación de senos paranasales. B, secreción nasal purulenta. C, fiebre igual o mayor a 38.5. D, doble empeoramiento de síntomas sinusales. Bueno, esta pregunta está un poco más variada. Vamos a dejar que terminen de votar. Entonces votó el 50%, la mayoría habla de secreción nasal purulenta, algunos hablan de dolor a la palpación y de doble empeoramiento más o menos en proporción similar. Y la tercera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es el manejo de elección en una rinosinusitis aguda? A, amoxicilina 50 miligramos kilo día. B, amoxicilina clavulanato en dosis de 90 miligramos kilo día. C, manejo sintomático. O D, lavados nasales hipertónicos. Esta también está reñida. Entonces, la mayoría habló de manejo sintomático, 44%, muchos hablaron de amoxicilina clavulanato y algunos amoxicilina y lavados nasales hipertónicos. Entonces, como les decía, creo que estas son unas preguntas que realmente en general tiene algo de controversia y espero que durante el transcurso de esta charla podamos aclarar un poco estas dudas y cuándo hacer estos manejos en especial. Entonces, ahora sí, entremos en detalle. Cuando hablamos de obstrucción nasal en niños, tenemos, perdón, creo que lo saqué, ¿me confirmas? Fernando, ¿ahí están viendo la presentación? Sí, señora, ya volvió. Listo. Cuando hablamos de obstrucción nasal en niños, tenemos diferentes escenarios. Este, por ejemplo, es un niño de 5 años, que si lo vemos sobre todo en la imagen de la derecha, tiene lo que llamamos unas facies adenoideas. Es un niño que generalmente consulta por obstrucción nasal bilateral, con respiración oral, ronquido, probablemente está haciendo pausas, rinorrea y congestión hialina bilateral, puede tener algo de síntomas alérgicos, respira todo el tiempo con la boca abierta, tiene hipotonía de los músculos de la masticación e incluso a veces cuando van a odontología encuentran algo de paladar ojival. Y el motivo principal de consulta de los papás es que tiene la nariz tapada y él vive con gripa y no respira por la nariz. Pero también podemos tener un escenario diferente, como este niño. Por favor, quiero que pongan atención, sobre todo al comienzo del video, cómo se escucha. No sé si alcanzan a oír bien, pero este es un niño de 5 meses que consulta a la mamá porque presenta un ronquido nasal. Un roncus nasal es realmente el nombre que se le da a ese ruido y es literal, muchas veces los papás hablan hace como marranito, hace un ruido al respirar. Es un bebé de 5 meses,
que presenta roncus nasal, congestión, pero él casi no tiene algo de rinorrea, realmente no está haciendo pausas, no es un respirador oral persistente y miren que son edades y presentaciones completamente diferentes. Entonces, cuando tenemos obstrucción nasal o pensamos en el niño con obstrucción nasal, tenemos diferentes escenarios, diferentes diagnósticos y posibles etiologías que van a requerir manejos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que preguntar yo cuando tengo un niño que consulta o que los papás consultan con congestión nasal? Una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es si estos síntomas son unilaterales o bilaterales. La obstrucción es de un lado, de los dos, van cambiando, se presentan más en algún momento del día. ¿Qué otros síntomas tienen asociados? Síntomas alérgicos, estornudos, rasquiña, prurito nasal ocular, rinorrea. ¿Cuál es la edad del niño? ¿Desde hace cuánto tiene los síntomas? ¿Cuál es el tiempo de evolución de los mismos? ¿Qué veo yo al examen físico? Y si ha tenido, por ejemplo, algún manejo médico y cuál ha sido la respuesta que ha tenido. Y todo esto nos va a llevar a pensar en diferentes etiologías. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una niña con un antecedente de un labio y paladar hendido. Si ven, se ve la cicatriz de su corrección. Y si ustedes ven el examen físico, se ve una desviación septal izquierda completamente obstructiva. Ella presenta obstrucción nasal unilateral izquierda, no tiene mayor síntomas alérgicos, realmente respira bien por el otro lado, algo de ronquido, pero principalmente su síntoma es unilateral. En el caso específico de esta niña, ella consultaba por epífora izquierda porque tiene pues además una patología de su conducto nasolacrimal asociada, pero si vemos las imágenes del TAC, vemos una desviación septal izquierda que está obstruyendo completamente la fosa de este lado, pero en el lado derecho tenemos una adecuada permeabilidad nasal. El manejo de esto eventualmente es quirúrgico, usualmente no hacemos septoplastias en niños muy pequeños, se hacen realmente más grandes, pero los síntomas son unilaterales. Este es otro caso, es un niño que si vemos de entrada al examen físico externo, ya vemos una laterorrinea, se ve una desviación de los huesos propios nasales con una convejidad hacia el lado derecho y probablemente el examen físico, si lo miramos y hacemos una rinoscopia, pues también va a tener una desviación septal hacia la derecha con obstrucción de predominio de ese lado, probablemente sin mayor síntomas alérgicos, sino más obstrucción nasal. Es muy probable, porque la mayoría de niños que tienen desviaciones septales hacen un crecimiento compensatorio del cornete del otro lado y es lo que se llama una hipertrofia compensatoria de los cornetes. Hay otras patologías, entonces, por ejemplo, el examen físico podemos ver hipertrofia de los cornetes inferiores. Usualmente estos niños se presentan con obstrucción nasal bilateral, que es alternante. A veces tengo tapado un lado, a veces tengo tapado el otro y esto se da por el ciclo nasal normal que tiene uno en los cornetes. Y cuando hacemos una rinoscopia anterior, pues vemos el crecimiento de los cornetes inferiores con mucosa pálida, usualmente asociado a síntomas alérgicos nasales. Esta imagen de la mitad corresponde a una hipertrofia de adenoides. Esta es la visión desde la nariz endoscópica. Esta es la zona de la coana, la porción más posterior de la nariz. Y este tejido que vemos acá, que es todo este tejido linfoide, son las adenoides obstruyendo completamente la coana. Esta es la imagen que corresponde al niño que veíamos al comienzo, que es respirador oral, vive con la voz hiponasal, ronca, hace pausas, hace cuadros respiratorios recurrentes, mocoso y es completamente respirador oral. Pero a veces también en el examen físico nos encontramos con cosas un poco menos comunes, como esta lesión polipoide. Los pólipos pueden ser uni o bilaterales y de acuerdo a eso, pues los síntomas van a ser uni o bilaterales y pues el manejo es completamente diferente y el estudio es distinto según la patología. Hay cosas un poco más anormales. Esta es una niña que tuvo una microsomía mifacial derecha, tenía muchas alteraciones en su hemicara derecha desde nacimiento y tenía una atresia de coanas, o sea, la parte posterior de su nasofaringe no se canalizó y si ven se ve todo este tejido membranoso obstruyendo completamente su nariz. Usualmente son más comunes las unilaterales y ellos se presentan con obstrucción nasal unilateral desde el nacimiento, usualmente asociada a rinorrea unilateral, o sea, secreción fecítea por ese lado, porque el moco que se produce a nivel de la nariz, de la cavidad nasal, no puede drenarse hacia la nasofaringe porque está completamente bloqueada.
Este no es el TAC de ella, pero es más para mostrarles cómo en estos casos tomamos imágenes y se ve la obstrucción a nivel de la coana, usualmente de tejido óseo y tejido membranoso, y aquí también vemos cómo se ve la obstrucción a nivel de la coana y vemos cómo no hay paso de aire, sino se ve ocupado, y obviamente acá hacen muchas veces acumulación de moco. Usualmente ustedes sospechan esos casos en el momento de la adaptación neonatal porque hacen el paso de las ondas nasales y hay resistencia o no logran el paso de la sonda hacia la nasofaringe. Entonces ahí estamos viendo varios ejemplos de cómo los síntomas son tan variables, todos presentándose con obstrucción nasal, pero siendo patologías completamente diferentes. Pero la causa más común de obstrucción o de congestión nasal son las infecciones respiratorias. Y tal vez la pregunta que siempre genera más controversia es cómo diferencio yo un cuadro gripal común de una rinosinusitis, y por eso hoy voy a enfocar más la charla a ese tema, a qué es una rinosinusitis. ¿Por qué esto genera tanta controversia? Porque realmente hay muchos síntomas y signos que son inespecíficos y esto es lo que ha llevado a definiciones variadas. Es diferente una rinosinusitis de una sinusitis, que cómo diferencio yo una viral de una bacteriana, y todo esto ha llevado eventualmente al abuso de imágenes diagnósticas porque se consideraba que la diferencia o la forma en que yo podría confirmar o no o la presencia de una sinusitis era con la toma de imágenes. Sin embargo, esto es un diagnóstico inacertado y ya lo vamos a ver más adelante, y por estos diagnósticos inapropiados pues volvemos a lo mismo, a un cuadro de definiciones variadas. A veces lo que nos reporta radiología como sinusitis en imágenes no corresponde a lo que nosotros a veces como otorrino les decimos que es, y esto también lleva a un uso indiscriminado pues de antibióticos, fallas en el tratamiento, y se vuelve todo un círculo vicioso, y por eso quiero que hagamos pues hacer énfasis en esta patología durante el día de hoy. Y entonces para resolver este conflicto pues se han creado guías de manejo que lo que hace es crear consensos de diferentes especialidades, como tratando de unificar conceptos y también llevar como en revisiones de la literatura, de los estudios que hay publicados, para ver qué es lo que hay evidencia realmente significativa para el manejo, tratamiento y seguimiento de estas patologías. Entonces hoy principalmente vamos a revisar estas dos, o nos vamos a bajar en estas dos, en la EPOS, que es una guía, digamos, de la Sociedad Europea, y la IDSA, que es de la Infectious Disease de América, que es de Canadá y Estados Unidos. Entonces empecemos a hablar de qué es una infección de tracto respiratorio superior no complicado, lo que llamamos una gripa común. Usualmente esto se presenta con síntomas respiratorios, congestión nasal, tos, secreción mucopurulenta, que tiene un pico de presentación más o menos entre 3 y 5 días, pero puede persistir entre una semana, más o menos 10 días, tiende a resolver los síntomas más o menos a las 2 semanas. Puede o no estar acompañada de fiebre, y cuando está acompañada de fiebre, usualmente este síntoma se presenta en los primeros días, y generalmente con la fiebre va asociado síntomas como malestar general, hiporexia, y como les decía, tiende a ser más al comienzo de los síntomas. Y vamos a darnos cuenta que el tiempo de evolución de los síntomas va a ser determinante para nuestro diferencial entre lo que es una infección de tracto respiratorio superior, una rhinositis viral o no. ¿Qué otros síntomas podemos tener? Entonces, en la mayoría de casos, secreción nasal, este es en el orden de frecuencia, tos, obstrucción nasal, dolor de cabeza, fiebre, y como les decía, miren, fiebre se presenta más en los primeros días. La mayoría de síntomas tienden a resolver después de los primeros 7 días, pero puede que algunos persistan un poco más. La mayoría resueltos en las 2 primeras semanas, pero yo puedo tener, por ejemplo, tos y secreción nasal por un poquito más de tiempo, pero uno tiende a ver que todos los síntomas van con tendencia a la mejoría cuando hablamos de una rinosinusitis viral, o lo que llamamos una gripa común. Según EPOS, se define como una rinosinusitis aguda, y rinosinusitis y sinusitis es lo mismo. Recordemos que itis es inflamación y el nombre real es rinosinusitis porque es la mucosa de la nariz y los senos paranasales inflamada, y es la misma mucosa. Entonces, aguda quiere decir que es un inicio súbito de los síntomas, que tiene que durar menos de 12 semanas para ser agudo, que debe tener uno de los dos síntomas principales, ya sea obstrucción nasal o secreción nasal, y esa secreción puede ser rinorrea anterior o escurrimiento posterior, asociado o no a dolor frontofacial o a cambios en el olfato.
Pero para EPOS, adicionalmente, todos estos son síntomas subjetivos, tengo que ver signos objetivos. ¿Y cuáles son esos? Puedo ver pólipos, puedo ver secreción purulenta, que tal vez esta es la que es más fácil para nosotros diagnosticar en una consulta, o edema o secreción de la mucosa, principalmente en el meato medio, que esto se hace con un abordaje endoscópico, o sea, con un lente mirando dentro de la nariz. Y o puedo tener cambios en tomografía, pero ya vamos a ver que esos cambios o esas radiografías se toman, esas imágenes se toman en momentos específicos. EPOS entonces divide o clasifica la rinocinositis aguda, que ya sabemos que son esos síntomas, en estas tres categorías. La rinocinositis aguda viral, o lo que se llama resfriado común, es la presencia de estos síntomas por menos de 10 días. La rinocinositis aguda postviral es esto mismo por más de 10 días, menos de 12 semanas, porque eso es lo que se considera una crónica, o que tenga un empeoramiento de los síntomas 5 días después. Y de esta postviral, algunos pacientes tienen infección bacteriana y hay unos síntomas específicos que ya vamos a ver nos orientan a esa infección bacteriana. Y esto, como les decía, no se basa en imágenes para el diagnóstico, sino depende netamente de la clínica y el tiempo de evolución de los pacientes. Entonces acá les voy a mostrar un diagrama para entenderlo mejor. Entonces decíamos que en la rinocinositis aguda viral o el cuadro de gripa común tiene un pico de síntomas del tercero al quinto y la mayoría más o menos hacia los 7 días ha tenido la mayoría evolución. La rinocinositis aguda postviral son los que tienen persistencia de los síntomas por más de 10 días o los que tienen un doble empeoramiento de síntomas. ¿Sí? Y de esos, un pequeño porcentaje van a ser una rinocinositis aguda bacteriana. Y esto va a ser importante porque todo esto nos va a orientar a qué manejo debemos hacer en cada momento. ¿Cuáles son esos síntomas que nos hacen pensar en una bacteriana? Tiene que tener de esta doble empeoramiento y persistencia por más de 10 días, al menos 3 de estos signos o síntomas. Fiebre mayor de 38, doble empeoramiento de síntomas, dolor local severo que usualmente es unilateral, rinorrea mucopurulenta o elevación de la PCR o de la BCG. ¿Qué es importante entender? La mayoría de los cuadros son rinocinositis agudas virales. Recordemos, y eso lo saben ustedes más que yo, que se calcula que los niños pueden tener, sobre todo en edad de guarderías y preescolar, de 10 a 12 cuadros virales respiratorios al año. Pero estos deben durar más o menos lo que está mostrando, resolver más o menos en 7 días. Solamente un pequeño porcentaje de esos van a tener síntomas persistentes o doble empeoramiento, que es lo que estamos hablando como rinocinositis aguda postviral, y van a necesitar un manejo adicional. Y de esto, un muy pequeño porcentaje van a ser rinocinositis agudas bacterianas. Se calcula que del total de los cuadros de infecciones de tracto respiratorio superior, menos del 2% van a tener sobreinfección bacteriana. O sea, de esas gripas, menos del 2% van a tener bacteria. Estos son los datos calculados en cultivos para adulto. Se cree que en niños puede ser un poquito mayor, pero en general es menos del 2%. ¿Y cuál es la fisiopatología que hace que un cuadro viral progrese a un postviral y una infección bacteriana? En general, lo que tenemos es nuestro epitelio nasal y está la presencia de virus con mayor secreción. Todo esto genera una cascada inflamatoria en la que producimos mayor moco, toda la cascada, la respuesta inflamatoria sistémica, se acumula moco y empieza a haber una disrupción en el epitelio. Esto va a estar altamente relacionado con las características adaptativas y la parte inmunológica del paciente, y eso es lo que va a generar que algunos pacientes progresen a una postviral o incluso que haya una disrupción de la mucosa, favoreciendo la ruptura y la infección por bacterias. Entonces, ya teniendo un poco más claras las definiciones, pues ahora, ¿cuál es la parte útil o la aplicación de eso? De acuerdo a ITSA, hay unas recomendaciones que ellos van a ir haciendo de paso a paso en todo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, la recomendación tipo 1 para el diagnóstico es que el diagnóstico es clínico. Pero teniendo en cuenta lo clínico, hay que saber que en el examen físico no nos ayuda a diferenciar realmente si es un cuadro viral o un bacteriano.
el tiempo de evolución, como vimos, o el doble empeoramiento de síntomas es lo que nos va a ayudar a diferenciar. La presencia de edema o eritema en los cornetes son signos inespecíficos. Lo puedo ver en los dos, lo puedo ver en otras patologías. La percusión o el dolor, la palpación de los senos paranasales no es útil. Puedo tener dolor por alteraciones en otras cosas. Si yo hago presión sin ninguna patología, puedo tener dolor, igual que la transiluminación. Esto no es confiable y por eso no debo tenerlos como criterios diagnósticos para una rinosinusitis aguda. Las imágenes no deben tomarse en cuadros agudos. No nos va a ayudar a diferenciar una infección viral de una bacteriana y no sirve ningún tipo de imagen para esto. O sea, para el diagnóstico no debo tomar ni radiografías, ni TAC, ni resonancia. Las imágenes están limitadas, y ya vamos a ver, solamente para complicaciones. ¿Y por qué es esto? Porque como vemos en esta imagen, si yo le hago a un paciente con un cuadro gripal, o sea, con una infección de tracto respiratorio superior o una infección, una rinosinusitis aguda viral, un TAC, voy a ver inflamación de la mucosa de los senos paranasales y de las cavidades nasales, ocupación por material con densidad de tejidos blandos, que usualmente es moco, y eso es lo que radiológicamente van a reportar como una rinosinusitis, porque hay inflamación de la mucosa y ocupación mucoide, pero se va a ver exactamente igual un niño con gripa que un niño con una infección bacteriana. O sea, las imágenes no sirven para hacer un diagnóstico. Por eso no las solicitamos en el cuadro agudo. Las imágenes están solamente recomendadas cuando hay sospecha de complicaciones de infecciones bacterianas, usualmente orbitarias o intracraneales, y en esas puedo necesitar o TACs o resonancia. Entonces, como la imagen que vemos acá, que hay una edema y eritema en el párpado superior, sugestivo de una colección, en ese caso es cuando debo tomar imágenes. O en pacientes en que han recibido manejos antibióticos y persisten síntomas y yo quiero descartar otras patologías asociadas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en un caso de un absceso orbitario en que yo estoy viendo la colección y a mí como otorrino me va a servir para definir si voy a necesitar un abordaje quirúrgico o una cirugía de senos paranasales, si estoy viendo dehiscencia hacia la órbita o si eventualmente tengo un absceso que es lateral y voy a necesitar un drenaje externo o para hacer seguimiento de la patología. Esta es otra imagen de una sospecha de una complicación, es lo que se llama un absceso de Pott, en que hay una ruptura de la tabla anterior del seno frontal, generando esta colección a nivel superior. Entonces, claro, esto está asociado a una ocupación de senos paranasales, pero lo estoy tomando es por la sospecha de la complicación. Ya les decía, pueden ser TAC, generalmente nos va a dejar muy bien ver senos paranasales, pero a veces vamos a necesitar resonancias cerebrales o de órbitas porque nos va a permitir ver mucho mejor complicaciones, abscesos cerebrales y toda la parte de los tejidos, músculos y colecciones a nivel intraorbitario. Y si ya tengo claro cómo es mi diagnóstico, pues el siguiente punto es qué manejo debo realizar y cuándo debo empezar manejo antibiótico. Esto nuevamente volvemos a la guía de EPOS y nos vamos a centrar en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que nos dice EPOS? Que una vez hemos hecho el diagnóstico de una rinosinusitis aguda, ¿sí? Y sospechamos una rinosinusitis aguda, el manejo inicial es con corticoides intranasales, se puede usar descongestionantes, lavados nasales. Si yo pienso que es una aguda y los síntomas realmente no hay nada que nos haga pensar, estoy pensando en una bacteriana, debo evitar el uso de antibióticos. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Si es bacteriana, ¿por qué debo evitar antibióticos? Porque realmente no se ha mostrado mayor eficiencia y ya vamos a ver que esto es un poquito diferente entre niños y adultos, excepto si ha habido cuadros de infecciones previas. Entonces, volvemos a lo mismo. Tengo que tener una confirmación diagnóstica, recordemos que son los criterios que nos hacían pensar en una bacteriana. Siempre voy a iniciar un manejo sintomático con corticoides intranasales y debo considerar el uso de antibióticos principalmente si ha habido más de 3 episodios o como episodios recurrentes. Aquí EPOS empieza a hacer como
digamos, la revisión del manejo paso a paso para cada uno de las definiciones. Entonces, una rhinosinusitis aguda viral, revisando todos los niveles de evidencia, se da cuenta que no recomienda el uso de antibióticos, perdón, acá se corrió, y no recomienda el uso de corticoides intranasales. O sea, no hay evidencia estadísticamente significativa para que haga una recomendación a favor en un resfriado común. Sí está aprobado el uso de antihistamínicos descongestionantes, acetaminofén, ibuprofeno. En niños el uso de antihistamínicos y descongestionantes combinados lo deja muy sujeto a la edad del paciente y como a irlo definiendo de acuerdo al tipo de paciente. Pero en una viral ni antibióticos ni corticoides intranasales. En la rhinosinusitis aguda postviral, que recordemos que son los que tienen doble empeoramiento o persistencia de síntomas, los corticoides intranasales empiezan a tener evidencia. Y algo de los lisados bacterianos, empieza a haber algunos estudios que muestran cierta efectividad, sin embargo la literatura y la evidencia es muy corta. En cuanto a la rhinosinusitis aguda bacteriana, y aquí era donde les hacía la diferencia entre niños y adultos, en la bacteriana sí hay evidencia a favor en adultos para el uso de antibióticos. Y ahí se piensa en amoxicilina clavulanato o moxifloxacina. Pero cuando revisaron los estudios en niños, se dieron cuenta que realmente el efecto de los antibióticos en la mejoría de los síntomas de los niños con rhinosinusitis aguda bacteriana era realmente limitado. O sea, si yo a un niño le hacía el manejo sintomático, acetaminofén, ibuprofeno, los corticoides intranasales, los lavados, adicionar manejo antibiótico, así yo sospechaba una infección bacteriana, no demostraba realmente un impacto o una mejoría significativa. Sin embargo, ellos hacen la recomendación de que los estudios en niños son muy limitados y que por eso deben hacerse estudios adicionales, teniendo en cuenta que en los estudios que hay de adultos, la evidencia sí está a favor del uso de antibióticos. Entonces, nuevamente, por eso es que ellos ponen que realmente como considerar el uso de antibióticos y sí hay mayor evidencia, pues cuando tengo enfermedad recurrente. Pero para IDSA, que recordemos que es la del Infectious Disease de América, es un poco diferente. Hay dos criterios que lo hacen pensar la infección bacteriana. Igual que en EPOS, la persistencia de síntomas por más de 10 días, el doble empeoramiento, pero IDSA también tiene en cuenta que si hay un inicio severo de los síntomas con fiebre mayor de 39, secreción purulenta, realmente purulenta, en los primeros 3 días, eso habla de inicio severo. Y el inicio severo y doble empeoramiento son altamente sugestivos de infección bacteriana y en ellos debería empezar antibiótico. Cuando hay persistencia de síntomas, puedo hacer observación del paciente, obviamente en los 3 grupos, teniendo en cuenta pues todo el manejo sintomático. Entonces, en conclusión, la clave y la diferencia, lo que nos va a ayudar a diferenciar un cuadro viral de uno bacteriano, no está como tal en un síntoma específico, sino está dado más en el tiempo de evolución o en el doble empeoramiento. Eso es igual para IDSA y para EPOS. Se sospecha infección bacteriana cuando hay estos cuadros y cuando tengo síntomas persistentes mayor de 38, los que veíamos de alarma, dolor unilateral que lleve más de este tiempo, aumento de BCG, etc. Debo considerar el uso de antibióticos, aunque hoy en día no hay evidencia fuerte en estudios en niños, según EPOS. Pero sí, en todos los casos debo hacer un manejo sintomático con corticoides intranasales, analgésico, acetaminofén, ibuprofeno, lavados nasales. Y en esos casos en que yo piense manejo antibiótico, ya vamos a ver pues cuáles son los de primera línea. Entonces, para IDSA, la recomendación se debe formular como primera línea amoxicilina con o sin clavulanato y esto, el uso o no de clavulanato va a estar dependiendo de la resistencia que haya reportada en cada región. Recordemos que los gérmenes de rhinosinusitis aguda bacteriana son neumococo, influenza, estafilococo aureus y moraxella catarralis principalmente. Sin embargo, después de la vacuna de neumococo, esto ha ido cambiando un poco. Ya el neumococo ha variado, ha sido más resistente, pero el neumococo se ha variado y ha aumentado la influenza. Entonces, con eso también ha aumentado el neumococo resistente. En los niños que se recomienda amoxicilina, se recomienda a dosis altas, entonces de 80 a 90 miligramos kilo día, dividido en 2 dosis al día.
Y ITSA considera estos factores de riesgo como resistencia a amoxicilina, entonces asistencia a guardería, que haya tenido antibiótico en los últimos 30 días, edad menor de 2 años, hospitalización en los últimos 5 días, inmunocomprometidos o la presencia de comorbilidades. Y en estos casos es en los que uno pensaría amoxicilina clavulanato, lo mismo, 80-90 miligramos kilo dividido en 2 dosis. Sin embargo, la recomendación en algunos casos en que se considera que hay mayor prevalencia de gérmenes resistentes por la vacuna de neumococo es iniciar de primera línea amoxicilina clavulanato. En nuestro medio no hay estudios todavía realmente de la resistencia actual. En Estados Unidos, por ejemplo, ya de primera línea están con el clavulanato, pero realmente pues lo que nosotros vemos es que todavía la amoxicilina tiene una buena cobertura a dosis altas de 80-90 miligramos kilo día y más, como recomendaban, pues si ha habido historia de antibiótico previo, alguna inmunosupresión, criterios de enfermedad severa, pues deberíamos considerar de una la segunda línea con clavulanato. Otras alternativas, ceftriaxona sigue teniendo muy buena sensibilidad para los 3 gérmenes más frecuentes. Se puede dar, por ejemplo, cuando hay intolerancia vía oral, en dosis de 50 miligramos kilo día, dosis únicas por 3 días. En alergia, tener en cuenta siempre la alergia a penicilina, si es tipo 1, tipo 2, y entonces considerar cefalosporinas o clindamicina. No se recomienda el uso de acitromicina, la resistencia en nuestro medio es muy alta, porque pues es lo que le mandaban a uno en las droguerías siempre. Entonces cualquier gripa, acitromicina, la adherencia o el tratamiento lo hacen súper juiciosos los pacientes. Es fácil, una tableta al día o dosis única diaria por 3 días, y el trimethoprim sulfa tampoco tiene buena sensibilidad. Y listo, una vez hemos hecho el tratamiento, pues ITSA también nos hace recomendaciones de seguimiento. ¿Y esto por qué va? Porque como en algunos pacientes, o en la mayoría de pacientes, no vamos a hacer un manejo antibiótico inmediato, pues debemos tener en cuenta hacer un seguimiento. Y ese seguimiento es o que yo lo vea en control o que le explique al papá signos de alarma por los que debe reconsultar. Entonces, más o menos a los 72 horas yo debo reevaluar al paciente y evaluar si ha habido un empeoramiento de los síntomas o no ha habido una mejoría significativa. Y en ese caso, pues debo preguntarme, si el paciente no estaba recibiendo antibiótico y tuvo un doble empeoramiento de síntomas, pues debo empezar manejo antibiótico. Y si estaba recibiendo antibiótico, entonces debo pensar en un cambio de antibiótico. Siempre tener en cuenta, pues preguntarme si el diagnóstico es adecuado, si hay alto riesgo de resistencia o para considerar, por ejemplo, subir a una segunda línea de manejo, o si hay otra patología de base concomitante u otros factores que yo no esté manejando que deba iniciar manejo adicional. ¿Se acuerdan de esta gráfica en que hablábamos de la patología y cómo todos estos virus y las secreciones mucociliares se mantenían en el epitelio? En los últimos estudios, y si vieron EPOS, últimamente se ha hecho recomendación del uso de los lavados nasales. Y lo que se cree en el punto principal donde actúan los lavados nasales es barriendo todas estas sustancias o mecanismos que están acá disrumpiendo con el epitelio nasal. ¿Qué hacen los lavados nasales? Pues hacen una limpieza directa del moco que previene el crecimiento de bacterias, hace esa remoción de los antígenos y los biofilm bacterianos, remueve todos los mediadores inflamatorios, restablece la función mucociliar y se ha visto que, por ejemplo, después de cirugía endoscópica o de adenoidectomía, limpia las cavidades y promueve la restauración de la mucosa. ¿Y qué hay de estudios en niños respecto a los lavados nasales? Entonces, en esta revisión sistemática y metaanálisis del 2020 se dieron cuenta que es realmente evaluando solamente los efectos de lavados nasales en niños, se dieron cuenta que genera mejoría de los síntomas de rhinosinusitis, principalmente dolor de garganta, secreción nasal, alteraciones del gusto y del olfato y de la tos. Que estos efectos se ven más en la fase aguda del cuadro respiratorio. En general, los niños reportan mejor tolerancia a los lavados en spray y como tienen mayor tolerancia, tienen mayor adherencia y tienden a usarlo por más tiempo. La mayoría no reportaron efectos adversos. Sin embargo, pues aunque se logró hacer un metaanálisis, no hay estudios con estadísticas realmente fuertes. ¿Y qué dispositivos de irrigación nasal usar? Como ustedes conocen, en el mercado hay muchos dispositivos de irrigación nasal, hay en spray, en botella, podemos usar la jeringa con solución salina, succionadores. Y en este estudio, que es una revisión sistemática del 2022, evaluaron cuál era el efecto de los lavados nasales en diferentes patologías usando diferentes dispositivos y diferentes tonicidades en niños y que encontraron que en rinitis alérgica
se ve una disminución de los síntomas después del uso de lavados nasales durante 2 a 4 semanas. Y en estos casos, los lavados nasales de bajo volumen eran más efectivos y generaban una mayor tolerancia por el paciente, siempre utilizando soluciones isotónicas. Entonces, para rinitis alérgica había mayor evidencia de los lavados nasales en spray. Pero por el contrario, en los casos de rinosinusitis, se mostraba también que los lavados nasales generaban mejoría de la obstrucción nasal y de la rinorrea a los 5 días, o sea, un efecto mucho más inmediato, pero con lavados nasales de alto volumen y nuevamente de solución isotónica. En general, este es un video que les voy a mostrar de mi hijo en un cuadro respiratorio hace unos años. Digamos que las recomendaciones son utilizarlos a temperatura ambiente, más o menos de 20 grados, no usarlo frío. Lo que funciona, sea en spray, en botella, no es hacerlo a la fuerza, es lavar literalmente con la solución la nariz. Dependiendo del dispositivo que uno utilice, hay que saberlo inclinar y aplicar adecuadamente. Y en niños es muy importante involucrarlos, explicarles. Los sprays nasales, como son más cortos, es más fácil que los toleren, pero los lavados nasales de alto volumen, lo que han demostrado los estudios es que hay que involucrarlos y hay que hacerlo varias veces para que el niño se sienta más cómodo y lo tolere mucho mejor. Como les decía, este es un video, si un lavado nasal a mi hijo hace unos 2 años. Lavamos un lado, vemos que sale algo de secreción. Si ustedes ven, lo que yo le estoy diciendo es que vamos a decirle adiós a los mocos, él me ayuda a limpiarse. Mucho de ese lavado pasa a la garganta, entonces ellos tosen. Y miren cómo sacamos la secreción del otro lado, ¿sí? Pero lo importante es ayudarlo, mantener la calma, explicarle qué va a hacer. Ahí en el video Joaquín está perfecto y lo hace muy bien, pero muchas veces no es lo que pasa. O sea, a veces él no quiere, toca volverlo a hacer, intentar, y es muy importante pues intentarlo varias veces para que él se sienta cómodo y lo puedan hacer. En cuanto a la rinosinusitis crónica, ¿se acuerdan que hablábamos que es cuando tenemos esos síntomas de obstrucción nasal, secreción por más de 12 semanas? Hay evidencia de que los corticoides intranasales tienen un efecto realmente efectivo, pero especialmente en niños hay que considerar la presencia de hipertrofia de adenoides. ¿Y por qué les traigo esto? Porque es una de las causas en las que uno piensa que son esos niños que hacen cuadros respiratorios recurrentes, pero como que no cuadra, hacen gripas y vuelve y gripas y no mejoran del todo, entonces son los que el papá dice, pero es que vive con gripa todo el tiempo. Entonces, claro, uno sabe que, como hablábamos en el jardín, pues van a tener cuadros respiratorios recurrentes, pero tienden a tenerlos y ser asintomáticos entre episodios, y ese pico de acciones de 5 a 7 días, como veíamos. Pero estos son los niños que les da gripa y duran malísimos y tampoco tienen unos episodios asintomáticos, viven congestionados todo el tiempo, y por eso en sinusitis crónica, o sea, en síntomas que duran más de 12 semanas, en niños especialmente tenemos que sospechar hipertrofia de adenoides. Como ya les he mencionado, se presentan con obstrucción nasal, respiración oral, voz hiponasal, roncan, es una de las causas más frecuentes de apnea, por todos los síntomas de apnea, irritabilidad diurna, problemas de concentración, escurrimiento posterior y tos. En niños, uno de los síntomas más asociados a rinosinusitis crónica es la tos. Acá lo que vemos son imágenes, nuevamente, esto es vía intranasal, esta es la parte de la coana, y todo este tejido no debería estar bloqueando la parte de la respiración. Esta es una imagen igual, y esta es la imagen desde la visión de la boca hacia la nariz. Si ustedes ven acá, esto es una rinoscopia posterior, estamos viendo el vómer, o sea, el septum nasal, esto es el cornete, todo visto de atrás hacia adelante, o sea, yo estoy metida en la nasofaringe y este es el tejido adenoideo obstruyendo. En ellos, igual que en una sinusitis crónica, el manejo inicial es con corticoides intranasales, hacemos ciclos de 2 a 3 meses, y eventualmente, si no hay una mejoría clínica después del manejo médico, es cuando pensamos en una cirugía. Les voy a mostrar un poquito, esta es la imagen de una nasolaringoscopia hecha en el consultorio, que estamos pasando por el septum nasal a la izquierda, corneta inferior, y cuando voy a avanzar a la nasofaringe nos encontramos con todo este tejido que son las adenoides. Si ustedes ven, obstruye como un 80%, yo logro meterme por el piso de la misma para avanzar a la nasofaringe.
Muchas veces yo personalmente hago este examen después de que han recibido manejo médico para ver si persiste el tejido adenoideo y adicionalmente, porque aunque acá no les muestro todo el video, yo logro evaluar, acá vemos epiglotis, acá empiezan a estar cuerdas vocales, no les corté el video, pero digamos que logro ver mucho más amígdalas para ver otros sitios de obstrucción, por ejemplo, en caso de apnea. Signos de alarma. ¿Qué cosas me deben hacer sospechar complicaciones asociadas a una rinosinusitis? Entonces recordemos que si yo veo edema o eritema o cualquier compromiso ocular, diplopía, proptosis, alteración en los movimientos oculares, alteración de la agudeza visual, que muchas veces lo primero que empiezo a tener son cambios en el color, si hay dolor frontal severo y usualmente unilateral asociado a edema, signos neurológicos o signos meningios, tengo que sospechar que puede haber una complicación de una sinusitis. Las más comunes son las orbitarias, como las imágenes que estamos viendo acá, pero recordemos que también puede haber intracraneales y óseas. Y en estos casos, el manejo multidisciplinario, muchas veces intrahospitalario, es indispensable. Esta es la imagen de una niña de 7 años que consultó por edema y eritema en el párpado superior derecho, tenía dificultad para la apertura ocular y algo de restricción de movimientos oculares. En estos casos en que yo estoy pensando, quiero saber si hay un absceso o algo que requiere un manejo adicional, un manejo quirúrgico, es cuando tomamos imágenes. Y entonces vemos la ocupación de senos paranasales, que si ustedes ven, hay muchas zonas que no están ocupadas, no está tan terrible, pero precisamente lo que yo quiero ver no es confirmar mi diagnóstico de sinusitis, sino ver si hay alguna complicación. A ver, acá vemos algo de edema, como un absceso orbitario leve, que decidimos manejar con antibiótico endovenoso con ceftriaxona y tuvo una evolución favorable. Pero entonces recordemos, las complicaciones pues debemos manejarlas con antibiótico sistémico, un manejo multidisciplinario, acá está involucrado otorrino y en estos casos es en los que sí tomamos imágenes. Entonces, una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿cuándo yo debo remitir a un otorrino? ¿Cuándo la cosa como que no cuadra y debo pensar en ayuda? Cuando estoy sospechando una complicación, en casos de rinosinusitis crónica o rinosinusitis aguda recurrente, que son más de 4 episodios al año, en sospecha de hipertrofia de adenoides, que veíamos que está muy asociado a los síntomas crónicos, cuando a pesar del manejo médico persisten los síntomas, y esto es más buscando hacer una evaluación endoscópica de la nariz y los senos paranasales, buscando alteraciones estructurales que puedan estar generando otras patologías como las que vimos al comienzo, que eventualmente requieran un manejo adicional. Entonces, volviendo un poco a las preguntas, espero que ya ahorita queden claras. La primera pregunta que hacíamos, que cuál era la causa principal de congestión nasal en niños, infecciones del tracto respiratorio superior. Ay, perdón, que no sé por qué no están saliendo. Entonces, la respuesta era la A, que la mayoría de personas la tuvo bien. En la segunda, que cuál es el signo sugestivo de rinosinusitis bacteriana, esta estuvo bastante controvertida, pero como vimos realmente lo que nos va a hacer pensar en una infección bacteriana más que un síntoma específico es la duración de los síntomas o la presencia de un doble empeoramiento. Y en cuanto al manejo de elección en una rinosinusitis aguda, hubo mucho conflicto en si empezar manejo antibiótico. Ya vimos que la mayoría es iniciar manejo sintomático. Entonces, como puntos claves, recordemos que lo importante es hacer un diagnóstico adecuado, diferenciar una infección de tracto respiratorio superior, una rinosinusitis aguda, de lo que sería un cuadro viral de una bacteriana, para de esa forma instaurar un manejo adecuado, inicialmente un manejo sintomático, evitar el uso de antibiótico, porque ya hemos visto que incluso en casos de rinosinusitis aguda bacteriana no cambia de forma, digamos, importante la evolución de los síntomas. Eventualmente, si consideramos el uso de antibióticos, iniciar amoxicilina a altas dosis o amoxicilina clavulanato, sobre todo en los que pensamos algo de resistencia, y siempre tener en cuenta la posibilidad de complicaciones para un manejo oportuno o aquellos casos que no están teniendo como la evolución usual o la evolución favorable para eventualmente remitirlo a otorrino o al manejo multidisciplinario con otros especialistas. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a participar en esta charla con ustedes hoy. Les dejo los datos de mi consultorio. Yo soy pro, siempre estoy como a favor de que muchas veces el comentar los casos entre los diferentes colegas,
pediatras, otorrinos, infectólogos. A veces hay casos que generan mucha duda y que no es lo mismo como la remisión informal o formal que el poder contactar y comunicarlo con alguien. Entonces, aquí tienen los datos. En el momento que tengan alguna pregunta, realmente pues súper bienvenida a cualquier opinión y quedo abierta a si tienen alguna pregunta sobre la charla o sobre algún tema que les pueda ayudar. Muchas gracias y Fernando, muchas gracias por estar conectado y ayudándome. Bueno, entonces, ¿cuándo usar soluciones salinas hipertónicas e isotónicas? Entonces, como veían, en la mayoría de casos y los estudios que hay en niños se recomiendan las isotónicas. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo tengo más sal o la vuelvo más hipertónica, en teoría barro más detritus. En general, las soluciones hipertónicas se reservan más en casos, por ejemplo, de fibrosis quística o de sinusitis crónicas en que tienen muchas costras, mucho más en adultos, para el manejo como de eso, de limpieza de cavidades y de secreciones. En niños muy limitados generan mucho más síntomas, más ardor y por eso mismo no son tan bien tolerados. Entonces, si vieron los estudios que hemos reportado, la mayoría de veces recomiendan solamente solución isotónica. Entonces, para una rinosinusitis aguda viral o bacteriana en general, no recomendamos las hipertónicas. El uso de oximetazolina y en qué casos, y respecto a los lavados nasales, en qué caso, bueno, isotónica hipertónica. Entonces, oximetazolina sí, es lo que hablan ellos de descongestionantes, esos son descongestionantes tópicos, recordemos que se deben usar de 3 a 5 días máximo, tiene un efecto agudo inmediato que ayuda mucho en la congestión nasal, pero si se usan de forma crónica, nos pueden llegar a una rinitis atrófica y efecto de rebote. Entonces, son muy efectivos en el cuadro agudo, pero por tiempo prolongado, por tiempo limitado. Me preguntan que en menores de 6 meses que nos vemos limitado el uso de lavados nasales, si se puede utilizar oximetazolina o descongestionantes. Entonces, en general, en menores de 6 meses los descongestionantes no están aprobados. Se puede usar oximetazolina en casos muy específicos, pero sí se pueden hacer lavados nasales. Lo que pasa es que, digamos, cambia mucho el tipo de lavado que yo haga. En niños chiquitos se puede hacer lavados nasales con jeringa. Yo usualmente no hago lavados pues, de más de 10 centímetros, usualmente 3 a 5 centímetros, pero sí se pueden realizar lavados nasales. Los de alto volumen en menores de 6 meses no se recomiendan. Por eso si veían en las recomendaciones de descongestionantes y las mezclas de descongestionantes vasoconstrictores, lo dejaban muy de acuerdo a la edad y digamos muy selectivo del paciente. La tendencia... bueno, el tiempo de evolución de los manejos de sinusitis, sí, si bien en algunos lados se ha tendido a disminuir el manejo antibiótico, para sinusitis sigue manejándose de 7 a 10 días y si es con amoxicilina clavulanato, 10 a 14 días. Esta ya se las leí. ¿Qué opinión tengo sobre los lavados nasales con jeringa si ese líquido se va para el oído? Esa es una pregunta súper frecuente y, por ejemplo, también hacen mucho la pregunta de si puedo hacer lavados de oídos en una otitis. Entonces, voy a irme como un poquito a los dos al tiempo. Recordemos que la función del lavado nasal es lavar todo ese moco y esa secreción que está en la nariz con todos los factores inflamatorios. La nariz y el oído se comunican a través de la trompa eustaquio, que en niños es más horizontal, más corta y más colapsable. Por eso la congestión nasal y ese moco tiende a irse más fácil al oído. Pero la trompa eustaquio tiene, digamos, una válvula y está con una parte membranosa y una parte ósea. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no es un tubo que está abierto todo el tiempo y entonces no es que yo eche suero en la nariz y va por la trompa al oído. Eso no funciona así y es más un mito que realmente pase. Entonces mucha gente dice, no, es que le eché el suero en la nariz y se acumuló líquido en el oído. Generalmente es porque hay congestión y ya hay algo de secreción. Pero sí hay un error muy frecuente que se comete y es que lo que creen los pacientes o que incluso algunos médicos mal informamos es que lo que funciona en el lavado nasal es la presión, o sea, coger la jeringa a chorro. Eso no es verdad.
lo que funciona es el agua que barre la secreción. Entonces los lavados con jeringa funcionan. Siempre es importante explicar que la nariz no va hacia arriba, la nariz va hacia atrás y que lo que yo debo hacer es lavar con el volumen. Lo que funciona es la cantidad de agua que yo utilizo y eso barre, va por todo el piso de la nasofaringe, lava el moco, puede salir al otro lado de la nariz, igual que con el video de la botellita, o puede pasar a la garganta. Entonces a veces dices que yo le hago el lavado y no sale al otro lado, entonces tú les preguntas, pero el niño empieza a toser o traga moco. Sí, entonces perfecto, lavaste el moco de la nariz hacia la garganta. Pero el error por lo que muchas veces molesta el oído es porque lo hacen a presión a chorro. Y en muchos sitios lo que recomiendan es que si yo voy a lavar la nariz, dejo mi oído arriba. Entonces giro la cabeza para el otro lado, como para evitar por gravedad que vaya líquido hacia el oído, pero en general la molestia es más cuando se hacen lavados a presión a chorro. Y esa, personalmente creo yo, es una de las desventajas del lavado con jeringa. Si el émbolo está duro, la presión, manipular, es mucho más difícil que un lavado, por ejemplo, con la botellita. ¿Cuándo tomar radiografía de cada un faríngeo? Digamos que la respuesta sería mucho dependiendo del escenario. En general, yo nunca mando una radiografía de cada un faríngeo. La clínica es súper clave. Muchas veces a uno le cuentan la historia y uno dice, este niño tiene hipertrofia de adenoides casi que de libro, congestión nasal, obstrucción, rinorrea, vive boca abierta, está tapado, ronca, hace pausas. Miro al examen físico, hago una rinoscopia y cornetes están perfectos. O sea, yo sé que hay algo que lo está tapando en la nariz, que no lo estoy viendo en el examen físico, o sea, probablemente son las adenoides. Yo no voy a cambiar el manejo porque tengo un cabo faríngeo, no. Mi manejo va a ser exactamente igual que es el inicio de corticoides nasales. Entonces, al empezar los corticoides nasales, yo hago tratamiento médico y en mi consultorio, y por eso digo que dependiendo del escenario o en manos de un otorrino, usualmente hago una nasolaringoscopia. ¿Por qué hago una nasolaringoscopia? Porque en el K1 faríngeo es una imagen en 2 dimensiones. Es muy raro el K1 que sale completamente normal. Muchas veces reportan aumento del espesor del tejido en nasofaringe, pero ese espesor puede ser normal. O sea, yo puedo tener algo de tejido adenoideo, por ejemplo, en niños de 2, 3 años. Pero cuando yo hago la naso, veo algo de tejido adenoideo en la coana, pero no me está obstruyendo significativamente. Ese niño no necesita cirugía, y si no hay síntomas, menor. Pero a veces no se correlaciona con lo que uno ve, y las adenoides son un tejido linfoide que no es encapsulado. Entonces a veces pasa que en un lado yo veo mucho más tapado que en el otro. Entonces, como yo tengo la opción de hacer una nasolaringoscopia, no la recomiendo. Digamos que en el caso de ustedes, si no tienen la opción de remitir pronto, yo generalmente, por ejemplo, a los residentes que están de pediatría conmigo en San Ignacio, yo les digo, o sea, ustedes están sospechando una hipertrofia de adenoides, empiecen el manejo con corticoide y si ven que no hay mejoría, remítanlo al otorrino. Y con eso, eventualmente, si vamos a hacer cirugía, lo vamos a pedir. Y si van a tomar un K1 faríngeo, pídanlo post-tratamiento para ver si ha habido algo de mejoría o no. Pero realmente veo muchos reportes de hipertrofias en niños que no son obstructivas y que casi que los mandan listos para cirugía, y muchos que igual no van a cambiar el manejo médico que van a tener. Muy rara la radiografía que sale normal. El corticoide inhalado, ¿por cuánto tiempo se debe mantener? Entonces los ciclos, y eso es súper importante explicárselo a los papás, los corticoides intranasales no tienen efecto inmediato. Eso aplica para rinitis alérgica, por ejemplo, que no hablamos, que es una de las causas de congestión nasal, hipertrofia cornetes, hipertrofia adenoides. Los corticoides intranasales tienen un pico de absorción que se da más o menos entre la segunda y la tercera semana. Entonces, mandarlo una semana no sirve de nada. O sea, hasta ahora está empezando el pico de absorción. Y se estima que uno debe tener más o menos unos ciclos de 2 a 3 meses. Pico de absorción más o menos al mes y empieza a tener un efecto sostenido de 2 a 3 meses. Por eso, por ejemplo, en caso de rinitis, el manejo agudo se hace mucho mejor con antihistamínicos. Lo mismo si ustedes vieron la rinosinusitis aguda viral, que son los síntomas cortos, no recomiendan el uso de corticoides intranasales porque ahí no va a tener efecto. Pero cuando es postviral, cuando los síntomas se mantienen por más tiempo, ahí sí empiezan a ser importantes los corticoides. Pero lo ideal, por ejemplo, para hipertrofia de cornetes, para hipertrofia de adenoides, es mantenerlos de 2 a 3 meses.
Lavado con jeringa, soluciones hipertónicas. ¿Desde qué edad considerar imágenes teniendo en cuenta la neumatización de los senos paranasales? Lo mismo, las imágenes se toman solamente en sospecha de complicaciones. Entonces, no importa si yo tengo un niño de 2 años o un niño de 17 años. Si yo estoy pensando en una infección, en una complicación de una sinusitis, puedo tomar las imágenes. Pero lo que tú mencionas sí es muy importante. La neumatización de los senos paranasales es muy diferente. Entonces, es muy raro que yo vaya a tener una complicación orbitaria en, digamos, algo frontal en un niño que no ha desarrollado frontal. Entonces, probablemente si me llega con un edema enfrente de un niño de 5 años, pues no es lo primero que va a pensar una infección bacteriana. Pero, por ejemplo, etmoides y maxilar, que sí etmoides anteriores están desarrollados más temprano, tienden a ser las complicaciones más comunes. Pero es que las imágenes no las tomamos como diagnóstico de sinusitis, sino en sospechas de complicaciones. Los corticoides nasales están aprobados por FDA a partir de los 2 años. Sin embargo, algunas veces los usamos de forma más temprana, dependiendo de los síntomas del paciente, pero por FDA están aprobados después de los 2 años. Ahora, si ustedes piensan también, pues esos síntomas generalmente se presentan a esa edad. Entonces, para una rinitis alérgica es muy raro que uno tenga un diagnóstico antes de los 2 años porque tengo que tener exposición al alergeno. Hipertrofia adenoides usualmente es más hacia los 2, 3 años. Ahora, si a mí me llega un niño de 18 meses en que congestión, estoy viendo adenoides grandes y demás, ahí empiezo corticoide nasal. Pero en niños en que quiero empezarlo más temprano, por ejemplo, sí hago la naso antes, porque quiero ver que no haya nada obstructivo. En niños pequeños con obstrucción nasal tengo que descartar, por ejemplo, patologías congénitas. Atresia de coanas, estenosis de coanas, defectos de línea media, encefaloceles, o sea, otras patologías que son más propias de la edad y por eso la edad y presentación clínica del paciente es súper importante para definir los diagnósticos digamos, como las posibles etiologías de obstrucción nasal. Corticoide de elección, no, realmente indiferente. Mometasona, fluticasona funcionan muy bien. Yo los alterno. Muchas veces hay niños que han venido, o sí he visto que algunos niños responden más a uno que a otro. Entonces, por ejemplo, si viene y ha usado mometasona antes, para lo que sea, y no le ha funcionado, cambio a fluticasona. O al contrario. Ahorita pues tenemos la mezcla de fluticasona con acelastina, que es algo relativamente nuevo. Este ayuda mucho con síntomas alérgicos, pero está aprobado en mayores de 6 años. Entonces, digamos que si veo muchos síntomas alérgicos oculares, prurito y demás, puedo inclinarme a utilizar corticoide con acelastina. En rinitis alérgica, en su experiencia, ¿cuándo es recomendable utilizar Montelukast? Entonces, Montelukast en rinitis realmente ha mostrado mejoría mucho más cuando hay asma asociada. Yo es muy raro que formule Montelukast para manejo de rinitis per se, o sea, es extremadamente raro. Generalmente muestra mucho más efecto cuando hay rinitis y asma. Y en general lo que pasa conmigo es que vienen ya medicados con el Montelukast, digamos, de pediatría. No es tanto algo que yo como torrino inicie por lo mismo, porque generalmente se utiliza más para el manejo de otras patologías asociadas a rinitis. Les agradezco a todos tantas preguntas, espero poderlas responder todas. Si han pasado 3 meses de manejo con corticoide y ha mejorado, ¿está libre de síntomas algún mes y reaparecen los síntomas, hace manejo? Sí. Entonces, digamos que, ¿cuál es el escenario? Un niño, por ejemplo, con hipertrofia cornetes o adenoides, yo puedo tener el caso en que tuvo una mejoría del 100%. Incluso muchas veces si el niño era el que yo sospechaba de adenoides, no ha hecho imágenes, no ha hecho naso, y mejoró, ya no ronca, no hace pausas, está respirando por la boca y demás, yo empiezo a hacer suspensión del corticoide. Dependiendo de los síntomas, a veces lo hago de una vez, a veces empiezo a usarlo interdiario. Entonces les digo, empiecen como a suspenderlo gradual, a ver qué pasa. Entonces empiezan interdiario un par de semanas y les digo, si no hay exacerbación de síntomas, suspéndanlo.
pero sí es importante explicarles que, por ejemplo, en cuadros gripales va a echar para atrás. Usualmente los niños en un cuadro viral van a tener congestión nasal, mocos, secreción y van a poder echar para atrás. Recordemos que muchos de esos niños van a tener cuadros alérgicos asociados. Entonces yo también voy a tener picos de alergia. Y la ventaja con los corticoides es que se pueden usar un poquito como caballito de batalla. Entonces hay niños que, no sé, empieza temporada de lluvias y ellos se congestionan, muy alérgicos, se alborota todo. Acordemos que con la época de lluvias también empeora la calidad del aire, ¿sí? Nuestro ambiente se pone terrible, entonces salen todas las alertas y ahí los alérgicos se exacerban más. Entonces yo les digo en esa época, usen otra vez el ciclo de corticoide. Pero esto depende mucho de la evolución y de qué tanto me echa para atrás. Digamos que si él tuvo manejo, mejoró los síntomas, pero apenas lo suspende, echa para atrás, yo hago un anaso, miro, evalúo qué es, porque puede que ya las adenoides no sean súper obstructivas, pero sí persistan adenoides y entonces eventualmente piensa en manejo quirúrgico. O que los cornetes también esté pensando en ese lado, me apoyo mucho de alergología, entonces depende mucho como del cuadro clínico, pero respondiendo como en general a tu respuesta, si tuvo una mejoría, di manejo, mejoró full y en algún momento vuelve a tener exacerbación de síntomas que no es una gripa normal, sí le daría nuevamente chance de corticoide. Bueno, me están diciendo que tenemos 10 minuticos. Ay, es que estoy viendo muchas preguntas repetidas. En hipertrofia de cornetes que no mejora después de 3 meses de aplicación de corticoides nasales, manejo quirúrgico y desde qué edad. Digamos que en respuesta general, sí, depende de qué tan obstructivos sean los cornetes. Desde qué edad, no hay una edad límite. Digamos que hay hipertrofias de cornetes que son súper obstructivas desde chiquitos, pero generalmente eso es más niños de 3 años para arriba, por lo mismo, porque tienen que tener una exposición alérgica, o sea, tú no estás operando cornetes antes de ese tiempo. Y lo puedes tener en niños más grandes. ¿Qué es importante explicar? O sea, cuando yo hago una cirugía de adenoides o una cirugía de cornetes, lo que busco es mejorar la permeabilidad nasal, pero yo no voy a controlar la alergia con la cirugía. Y eso es súper importante explicárselo a los papás. ¿Por qué? Porque va a seguir la congestión ocasional con el frío en las mañanas, bueno, según a lo que sea alérgico, puede seguir prurito, pueden seguir estornudos. Entonces, la intención de la cirugía es mejorar la permeabilidad nasal. Y es que acordémonos que si yo no respiro bien por la nariz, no desarrollo adecuadamente los huesos o la parte maxilar y de ahí todo el tema de las fases adenoideas, caras largas, paladar ojival, todas las alteraciones en el sueño. Entonces yo quiero mejorar eso, pero es probable que incluso el niño después de tratamiento con el corticoide de la cirugía, eventualmente tenga que usar, por ejemplo, corticoide para su rinitis alérgica. Entonces, digamos que en respuesta no hay una edad mínima, hay una edad en que es más frecuente, pero la cirugía de cornetes sí. Si yo veo que he dado manejo médico y siguen cornetes grandes obstructivos, va para cirugía. Si es muy chiquito, alergología juega un papel importante, identificar a qué alergeno es y eventualmente pensar, por ejemplo, en inmunoterapia, pero depende de qué tan obstructivo o no esté los cornetes. Acá hay como repetidas. Corticoide de elección, creo que ya estoy viendo repetidas. La posición, espérate acá. ¿Cuál es la posición al dormir para estos niños que presentan mucha congestión nasal y rinorrea? No hay ninguna que yo sepa que mejore o recomiende. Generalmente son niños con sueño intranquilo. Entonces, por el contrario, digamos, los niños con adenoides o con cornetes muy grandes son niños que rotan en la cama. Yo digo que son como relojito porque van dando la hora del reloj. Sí, a veces adoptan posiciones para ayudarse a desobstruir.
entonces, por ejemplo, todo el tiempo boca abierta, pueden hiperextender cuello, pero no hay una posición específica que ayude con la congestión. Con hipertrofia de cornete sí puede pasar que si me acuesto para un lado se congestione uno y me acuesto para el otro se congestione el otro, pero en general que yo a los papás les dé la recomendación de acuéstelo de esta forma y le va a ir mejor, no, eso no es. Pero, por ejemplo, sí es importante en los niños en que estoy haciendo estudios de apnea de sueño, que no tienen amígdalas, adenoides y estoy pensando otras cosas, sí es importante saber los papás en qué posición notan que esté mejor o notan que esté peor, para que eventualmente cuando hagamos un estudio de sueño, una nasolaringoscopia inducida al sueño, o sea, una somnoscopia, veamos si, digamos, yo tengo el paciente dormido con la almohada de un lado para el otro, veamos si hay alguna mejoría en la posición para eventualmente tratar de recomendarles algo. Pero en general que los de obstrucción nasal tengan más una que otra, no. Eh, bueno, de medicamentos homeopáticos y de los liofilizados, digamos, yo de homeopatía no manejo, no he estudiado, entonces no la recomiendo, no tengo ninguna, digamos, contraindicación, pero no es en lo que yo estoy entrenada. Realmente en los estudios, por ejemplo, en EPOS, lo ponen con evidencia baja, pero no hay evidencia en contra, ¿sí? O sea, no hay estudios que muestren que hay algo y que contraindique, no, pero tampoco hay evidencia estadísticamente fuerte para homeopatía en rinitis. Respecto a los liofilizados o todo lo de los probióticos, brocoaxón, que se están utilizando, digamos que esto es algo relativamente nuevo y sí había estudios en que mostraban, y si ustedes veían en la tablita que yo les mostraba de recomendaciones, sí aparecían mencionados. Esto mucho más para manejo de infecciones de tracto respiratorio superior. No sé mucho en rinitis, sé que están empezando a ver algo de efecto en hipertrofia de adenoides, que tendría sentido, pues porque si me mejora los cuadros respiratorios recurrentes, pues eventualmente me pueda mejorar la rinitis, la sinusitis crónica, pero eso es como lo que está mostrando en estudios y son realmente pues nuevos, pero eso es como lo que hay de evidencia. Bueno, creo que ya por tiempo nos toca suspender. Muchas gracias a todos por conectarse, por todas las preguntas que hicieron, por el interés. De verdad que les dejo nuevamente, voy a ponerles acá mis datos, si quieren alguna pregunta, alguna cosa adicional, este es mi correo, pueden contactarme. Acá les puse solamente el teléfono de consultorio, que usualmente es más como el que me preguntan por remisión de pacientes y demás, pero si en algún momento, digamos, porque no se los alcanzo a escribir acá, o ya es que creo que yo no les puedo escribir en el chat, les comparto el mío para cualquier duda, de verdad que a la orden, y nuevamente muchísimas gracias por invitarme a participar en esta noche.